Constitución. Fíjense ustedes cómo identificamos dos líneas que van confluyendo, porque una parte, la descripción que estoy haciendo ahora, parte de la definición constitucional hacia su desdoblamiento en el marco curricular común y hacia asignarle funciones específicas a la docencia y a cada docente y a la educación en su conjunto en nuestras instituciones sostenidas por el Estado o sostenidas por los particulares, lo mismo va porque es obligación de todos. Pero de otro lado, partimos de la descripción de un modo de construcción federalista y a partir del diálogo que define el marco curricular común. Y estas dos corrientes, digamos, una que podría ser como estructuralista a partir de las definiciones constitucionales y otra que parte del consenso nacional, acaban por confluir, y no es casual esa confluencia, porque hay plena identidad entre el bien común asociado a la educación por la Constitución con el bien que el común de prestadores de los servicios educativos de nivel medio superior asocian a este nivel educativo. Y aquí la pregunta es, ¿qué clase de convivencia humana deseamos? ¿Qué clase de convivencia humana estamos llamados a construir? Porque si en algún punto es posible, en algún lugar es posible soñar con una convivencia humana fundada en lo que acabamos de leer, que señala como propósito el artículo 3 a la educación, que sea democrática, que sea nacional, que respete la dignidad humana, que tenga conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia y todos los atributos que acabamos de leer, si en algún sitio es lícito soñar con una convivencia fundada en esos principios y en esos valores, es en el ámbito educativo. Me confronta mucho, me parece muy dañino. No hago referencia a algún elemento muy concreto, pero en términos generales me parece muy dañina una corriente de pensamiento que no está así expresada, pero que esto implica, que tiende a propiciar una visión deprimente de la educación en México. Estamos condenados, casi diría, a esta manera de ver las cosas. Estamos condenados y la educación está postrada y no mejora y no cambia y no hay quien pueda sostener este cambio y darle orientación a los diferentes esfuerzos. Y me parece, me conflictúa a mí personalmente esta visión, porque yo pienso que si en algún lugar puede encontrar esperanza el ciudadano o el niño o el joven, y puede encontrar esperanza y puede encontrar la posibilidad de tener una vida a la altura de su dignidad de persona, es justamente en la educación. Es decir, si alguien da esperanza de posibilidad de vida mejor, es la educación. Y si nosotros, no me refiero a ustedes, me refiero a la sociedad en su conjunto, da una visión deprimente de la educación, pues lo que vamos a acabar teniendo es una visión deprimente de la vida en su conjunto, porque si la educación que da esperanza no la tiene, entonces, ¿dónde vamos a encontrar raíz para nuestra esperanza, que es el motor que nos impulsa a seguir adelante en la vida? ¿No? Yo pienso que más allá de la defensa legítima del trabajo individual de cada uno, que en esta familia educativa se cumple con conciencia por cada uno de los educadores que están aquí, en eso yo fundamentalmente creo. Accidentalmente habrá quien no cumpla con esta tarea, pero en general se cumple y se cumple bien. No solamente por defensa legítima de ese trabajo que cada uno de ustedes y de nosotros tendríamos que hacer,
sino por darle esperanza a la vida colectiva. Tendríamos que ser capaces de decir con mayor energía, con mayor vigor, con mayor consistencia, que la educación tiene futuro, y que la educación no solamente tiene futuro, sino que funda el futuro de la colectividad pensado en términos de convivencia cordial y vida digna entre personas. Esa es nuestra aspiración, ese es el sentido de nuestro esfuerzo, y por eso el Sistema Educativo Nacional, a partir de la Constitución, define a la educación como un servicio público. Es allí y no en la formación individual de las personas que tiene que hacer el sistema educativo, donde encuentra cabal expresión y cabal sentido la finalidad pública asociada a la educación en México. Yo quiero hacer, antes de concluir, una reflexión más que tiene que ver con el marco de competencias, y luego volver a este punto. Fíjense que la reforma también, como ustedes lo han distinguido hasta el cansancio, yo creo, todo por forums y este tipo de encuentros y estos foros necesarios de discusión, se ha cambiado de alguna manera el enfoque de la educación para valorar de manera primordial lo que las personas recuerdan, lo que las personas son capaces de hacer, las actitudes y los valores de las personas, todo ese conjunto amplio que se encierra bajo el concepto de competencias. Pero yo creo que este modo de concebir las cosas, que no es exclusivo de la educación media superior, sino que comparte en este sentido visión con el resto de la educación nacional, el enfoque de la formación basada en competencias, y que además es una corriente dominante ya en el mundo entero, pues implica para nosotros un enorme desafío, porque yo por lo menos, espero que ustedes no, pero yo por lo menos tuve profesores que se concretaban a leer el texto y a confiar en que el alumno tomara dictado del texto y a calificar por lo que el alumno había copiado de lo que el maestro había dictado y lo que alcanzaba a recordar de las notas que había tomado en su cuaderno. Creo que a eso no se refiere la formación basada en competencias. Y es igual un caso extremo y raro. Me sucedió a mí, creo que ustedes no, jamás en su vida tuvieron un maestro de esa naturaleza. Pero un caso más común es de la pregunta impertinente que hacen los alumnos, y muy pertinente y divertida cuando esos alumnos que están allí no son los nuestros. Es cuando le preguntan al maestro: ¿para qué me sirve eso, maestro? ¿No? Eso que me está enseñando, ¿para qué me va a servir? Esto es más común, ¿verdad? Y yo creo que aquí, en esta pregunta que hacen los alumnos, se encierra el significado de toda esta cuestión de las competencias y todo el sentido de la formación basada en competencias, que antes, con algunos otros referentes, se llamaba o se decía también aprendizajes significativos, y se ha dicho de diferentes modos en la historia de la educación. Pero el meollo de la cuestión es justo este: ¿para qué me sirve? ¿Qué tienen que ver con mi vida? Y de la respuesta que el maestro dé a esa pregunta depende si el aprendizaje es significativo o no. Es decir, si importa para mi vida o no, porque si no importa para mi vida no significará nada, no tiene ningún significado. Si la respuesta es para que usted, porque va a venir en el examen, un día después del examen la memoria ya lo archivó como en el conjunto de las cosas que no merecen la pena ser recordadas, porque la inteligencia humana tiene esa cualidad, no archiva todo.